Hola príncipes y princesas, vamos a terminar el álbum de crochet y scrap y yo ya tengo muchas cosas preparadas para que no se haga súper mega largo. Bueno, vamos a empezar con el lomo, ¿vale? El lomo interior, que será este, y vamos a necesitar un trozo de tela de 12 centímetros de ancho, por lo que mida nuestro lomo. En mi caso mide 21, voy a dejarlo como en 20 y medio, una cosa así, para que no me salga muy para afuera, que es lo que mide este trozo de cartulina que va a ir ahí también, que mide 20 y medio por 5. Bueno, esto lo que voy a hacer es pegarlo aquí, ¿vale? Y luego con lo que sobre, o sea, lo que sobra de los laterales se pega en las contraportadas. Vamos a ello. Una vez que lo tenemos así, lo vamos a pegar en nuestro lomo. Y como lo vamos a pegar, pues así, simplemente lo vamos a colocar en el centro y lo vamos a pegar. No quiero que se me vea marroncito por aquí, así que le voy a poner un trocito de folio para reforzar, de estos que me quedó el otro día, de los de... así, para que no se me vea aquí marrón cuando termine de rematar, y es de los que utilicé para poner debajo, para que no se me manchara la tela, y sirve para reutilizarlo para estas cosas. Bueno, ahora que ya tengo esto tapado para que aquí no se me vea marrón, lo que voy a hacer es poner cola de encuadernar en todo y pegarlo. Aquí subiremos un poquito la cola porque la tela sube un poquito más arriba. En el centro ponerle bien de cola, ¿vale? Porque hemos puesto una cartulina de 240 gramos. No le quise añadir en los bordes cartulina aquí y aquí, porque si no engrosa mucho y luego puede romperse, o aunque lleve tela, se puede hacer una rotura en la cartulina y puede quedar fea la tela. Así que si vais a poner aquí cartulina y detrás ya habéis puesto cartulina, mejor solo folio. Folio o esparadrapo o algo que sea fino. Bien. Vamos ahí y colocamos en su sitio. De momento, ahí. Bien rectito. Y ahí. Primero el lomo, ¿vale? Primero el lomito y luego ya pegamos la tela. Importante para que luego quede bien todo sequito y no se mueva nada. Vamos a cortar 5 trozos. Aquí los tengo, que miden 20 y medio por 3. Y lo que vamos a hacer es marcarlos a 1 y a 2. Y los vamos a doblar todos
como si fuera una U, como si fueran una U. Bien, ahí los tenemos todos. Y esto va a ser nuestra encuadernación. Bien. Vamos a pegarlos uno con otro, separando pues los colores, ¿vale? Que vayan con sus colores. Pues aquí tengo mi espina hecha. Oiréis que están regando, es el jardinero, que lo tengo ahí regando, al jardinero Tino. Me está regando las plantas. No tengo jardinero, voy a beber que tengo un poco de sed. Pero Tino me riega las plantas porque ya hace calor, así que me se está regando. Bueno, mi espina está ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues las hojas interiores. Ya sabéis que a mí me gusta complicaros la vida un poquito. No es obligatorio que las hagáis igual que yo. No es obligatorio, ¿vale? Simplemente yo le voy a dar un toque diferente, que es poniéndole unos tabs de crochet que tengo que planchar, y os voy a enseñar cómo lo he hecho. He cortado 8 hojas de la colección, ¿vale? Voy a poner este con este. He cortado 8 hojas de la colección a 20,5 por 20,5, que van a ser unos sobres. Y para hacer los sobres le he hecho unos agujeros con esta troqueladora que me había llegado el otro día de Temu, que podéis hacérselos o no hacérselos. Esto ya es cosa vuestra. Yo lo voy a hacer porque me apetecía hacer algo diferente, y como todo lleva crochet, la portada y todo, pues entonces pues me apetecía pues hacerle un bordecito de crochet. ¿Cómo vamos a hacer esto? Para los que y las que os animéis a hacerlo, ¿vale? No es obligatorio, simplemente haríais unos sobres normales si no queréis hacerlo así. Bueno, pues lo primero que hacemos es coger un punto, ahí, y vamos cogiendo puntos bajos en el agujerito, simplemente apretándolo un poquito para que no quede muy flojo. Y lo que me gusta es combinar los colores de mi algodón, que se parecen muchísimo a la colección del altillo. Esta colección es la de Felicidades, ¿vale? Es que los colores son súper iguales a mi algodón. Son súper pastel, son súper bonitos. Y entonces pues lo que hago es esto, ¿vale? Esta técnica de hacer crochet dentro de puntitos, que sepáis que se utiliza mucho para las cestas, ¿vale? Se pone una base de madera o de cartón con agujeritos para que quede más resistente, y luego pues se va tejiendo una cesta alrededor hasta que terminas arriba, ¿vale? Pero me gustó la idea de cerrar el sobre con crochet también, para que cuando se cierre el álbum pues se vean los tabs y el cierre de crochet, y es súper sencillo de hacer. Vale, terminamos, que son 20 puntitos lo que me sale aquí. Bueno, todo depende del tamaño del que hagáis vosotros y vosotras el sobre. Ahí. Bueno, y yo aquí termino. Ya tengo mi sobre unido con una tira de puntos bajos de crochet. Voy a sacar el hilo, coger mi tijerita de lana y lo voy a meter para adentro, ahí, vale. Y ahora tenemos que hacer los tabs, que los tabs van así seguidos, ¿no?
y los he hecho pues cada 5 o 6 agujeros, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y ahora me toca 1, 2, 3, 4, 5, así que a partir de aquí, voy a colocarlo ahí para que no me quede mal, ahí, 1, 2, 3, 4 y 5 y me quedarán estos dos de aquí abajo libres y lo voy a hacer, vamos a poner ahí y lo voy a hacer con amarillo como estaba haciendo. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues vamos aquí y donde tenemos el punto número, el que queremos empezar, cogemos un punto, cadena para arriba, ahí, y ahora empiezo a tejer 5 puntos. Es el primer punto, no cuenta, 1, voy a coger el hilo de abajo para ir guardándolo, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? No es tan difícil. Y ahora voy a subir para arriba otra vez, que voy a hacer otro punto cadena para arriba, le doy la vuelta y voy a tejer otra vez 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 y lo mismo para abajo con otro punto cadena arriba y termino, son 3 vueltas lo que hago para que quede un tap bonito, para que no quede muy estrechito. 1, 2, 4 y 5. Voy a rematar aquí con un punto para que me quede recto, que me gusta a mí que quede rectito, que es como un punto extra que le da un poquito de anchura, ¿vale? Ahí termino y remato. Todo eso lo remataré después. Este ya lo puedo cortar, que es el que he ido guardando. Bien. Y este es el que he empezado, que los remataré después. Lo que quiero que veáis es cómo quedan los 4 hechos ahí. ¿Veis? Nos quedan los 4 tabs súper monos. Hay que plancharlo, importante. Y le voy a poner alguna decoración por aquí, algún eyelet, eyelet, ojete, ojal o como queráis llamarle. Se lo pondremos ahí. Y voy a hacer un sobre de biblioteca en cada uno, grande, porque voy a meter dentro de cada uno una hojita, pues para que, además de que pongan fotos aquí, puedan escribir cositas dentro de las hojitas. Vamos a buscar el medio y vamos a hacer el sobre de biblioteca para todos. Esto tiene 20 y medio, así que ahí. Vamos a marcarlos todos en su sitio y así se lo voy a hacer con un círculo grande para que quede un sobre de biblioteca grande. Vamos a pegar los sobres con unas tiras de por abajo de 3 centímetros, pero no queremos que le dé holgura, simplemente vamos a hacer 3 por 20 y lo vamos a marcar a 1,5 y lo vamos a pegar.
Antes de pegar los sobres a la espina y la espina al lomo, vamos a ver si nos entran en los sobres unas hojas de 21 por 19, ¿vale? Bien, van a quedar un pelín grandes porque las voy a troquelar con esta troqueladora de onditas que sabéis que me chifla. Vamos a redondear un poquito las esquinas para que entren bien y vamos a ver cómo queda en el sobre antes de ponerlas. ¿Veis? Queda súper mono. No las vamos a meter ahora, vamos a pegar lo que nos faltaba del álbum del lomo y voy a planchar los tabs. Esto vamos a pegarlo ahora, no está pegado del todo, ¿veis? Aquí me falta por pegar, se me ha pegado un poquito, pero tengo que pegarlo del todo, así que lo voy a pegar. Bueno, estoy pegando esto para que quede bien pegadito ahí, y ahora voy a pegar el lomito, que lo voy a pegar con taqui, no con cola de encuadernar. Vamos a ponerle bastante taqui para que no se mueva de ahí. Y lo vamos a dejar secar. Mientras lo dejamos secar, vamos a hacer las contraportadas. Para las contraportadas vamos a coger un papel de 20,5 por 20,5 de la colección, o que nos haga juego con el... Bueno, dos vamos a necesitar con los papeles que estemos usando, y vamos a necesitar uno de 18 por 15 y lo vamos a marcar a 1, 2 y 3, y aquí a 15, 16 y 17. Vamos a hacerle un sobre de biblioteca en la mitad. Primero vamos a hacer un fuelle para adentro, ahí, bien marcadito, y en la mitad, que sería 6, vamos a hacer un sobre de biblioteca. Bien. Este va a ir pegado aquí. Vale. Pero quería meter este dentro de aquí. ¿Vale? Así que vamos a buscar la mitad, que sería 10,25. 10,25 por ahí, y vamos a hacerle la anchura que tiene el sobre. El sobre mide 12, así que le vamos a hacer 6 para un lado y 6 para otro, así tendremos 12. Bueno, voy a buscar la mitad de este para que me quede bien. 10,25
¿vale? Esa es la mitad. Y vamos a ver cómo nos queda presentado, para que no nos quede muy abajo ni muy arriba. Bien, como a 1,5 centímetros le vamos a poner. ¿Os parece bien? Pues a 1,5 centímetros de aquí. Vamos a poner nuestro sobre, que ahí va a ir pegado. Y nosotros lo que queremos es meter, no hace falta ni que midáis si no queréis, ahí está. Queremos meter nuestra ranurita, esa por ahí, y la otra por aquí. Así que directamente la marcamos y lo cortamos para meterlo. Vamos a ponerle un poquito de washi tape para que no se nos estropee. Vale. Vamos allá. Recto. Ponemos ahí. Y cortamos. Y vamos a cortar con el cúter. Vale. Y lo mismo del otro lado. Y cortamos. Y ahora vamos a meter ya el sobre. No cortéis muy al principio ni muy al final, para que no se nos note la ranura. Voy a hacerle unos piquitos para que entre mejor. Ya sabéis, aquí y ahí. Y lo mismo aquí y aquí. Y lo voy a meter por aquí. Bueno, primero voy a meter uno. Lo voy a pegar. Vamos a meterlo, vamos a pegarlo. Y vamos a pegar la parte de abajo también. Esta. Aquí. Abajo. Bien. Vamos a hacer un pelín la ranura más grande. Un poquito solo. Ahí. Y se lo voy a pegar. Vale, vamos a pegar al revés. Como se pega, como si pegáramos solapas, para que nos quede más planito, que no nos quede así, para que no nos quede muy abultado. Vamos a pegar este aquí. Ahí. Lo metemos. Lo vamos a dejar el fuelle allí, que no se nos vaya a meter para adentro, porque como tiene una parte de fuelle, pues se puede doblar y meterse, así que solo vamos a pegar esto. Vamos a apretar un poquito para que el fuelle quede bien. Ahí. Y ahora pegaremos lo de abajo mejor, así. Y ahora simplemente le vamos a echar un poquito de pegamento aquí, abajo. Y lo vamos a pegar. No vamos a ponerle solapa ni nada, simplemente lo vamos a dejar así para que quede abultadito aquí. Y nos quede el sobre así levantadito. Voy a ponerle una pinza para que no se me mueva. Ahí. Una. Y dos. Y ahora vamos a hacer la solapa, que será de 12 centímetros. Voy a hacerla un poquito más grande, como por ahí 12,5 o 13. Yo creo que la voy a poner 12, 13. Vamos a ponerle 13. Bien, para que salga un poquito.
y esto mide 13 por 10. Le voy a hacer una solapa de 2 centímetros, de 8 para adentro, para meterlo. Y le vamos a hacer unas onditas para que quede más bonita la tapita. Ahí. La tapita tiene que quedar como por ahí, así que se la voy a meter justo ahí por detrás. Bien, pondremos un imán y que se cierre. Vamos a medir por atrás. No la voy a dejar muy pegada, así que la voy a poner a 3,5 y a 3,5. Vamos a hacer la raya aquí. Ahí. Y ahora que nos quede centradita, para que no nos quede mal. Ponemos la tapa, no hace falta que andemos midiendo tampoco, simplemente con poner la tapa que nos quede en su sitio bonita. Ahí marcamos desde donde vamos a cortar, que será aquí y ahí, por ahí. Lo mismo, ponemos un trocito de washi y vamos a poner la tapa. Ponemos ahí el imán que vayamos a utilizar. Voy a ponerle un trozo de cinta para que no se me levante, porque los imanes y yo no nos llevamos nada bien. Y ahora voy a ponerlo aquí, que es donde quiero que vaya, es realmente aquí. Vamos a doblar la tapita. Ahí. Y entonces vamos a ponerle aquí un trocito de cinta. Vamos a coger un circulito y se lo vamos a pegar ahí con los imanes para que no se mueva nada. Bien pegadito. Y vamos a pegar esto en la contraportada. Voy a pegarlo como siempre. Cinta de doble cara por dentro y pegamento taqui por el exterior para que no se mueva nada. La otra contraportada que no va a llevar nada. En principio iba a ponerle unos sobres, pero voy a ponerle unas argollas para que metan unas cartulinas o lo que quiera meter. Y le voy a poner unas argollitas atrás y si quieren firmar ahí o lo que quieran. Por un lado para que sea álbum y por el otro para que puedan firmar.
No he encontrado argollitas en dorado, así que le voy a poner las argollas en metalizado, aunque le vaya a poner después los remaches en dorado. No creo que pase nada, no se va a acabar el mundo por ello. Y lo que tenemos que hacer es utilizar lo que vamos dejando por casa sin utilizar, que no le damos uso, y vamos a ir gastándolo. ¿Os parece bien? ¿Cómo os parece? Vale. Esto por aquí. Las argollitas van a ir aquí, que voy a medir para que no me quede mal, porque no queremos que nos quede mal nada. Entonces vamos a ver, aquí sería la mitad y la mitad de esto es ahí una letrita que tengo ahí, que lo sé yo, que es esta. Aquí hay una señal, una marquita de un logo, y esa es la mitad de la argollita. Y vamos a hacerle unos agujeritos con la crop. Tenemos ahí los agujeritos y lo que no tengo tan claro es que yo pueda apretar estos cierres, que le voy a decir a Tino que con un alicatito me lo apriete un poquito, si no le importa. Con uno pequeñito, no hagáis mucha fuerza para que no se os estropeen. ¿Veis? Este por aquí y ahora por aquí ponemos el otro y al apretarlo pues nos queda perfecto. ¿Vale? Voy a ir a Tino que me lo apriete con un alicate y ahora os veo. Yo pensando que igual no quedaba bien así, pero resulta que con este de colocarlos de plástico, se pueden colocar estos también. Me ha encantado. Que lo sepáis, que antes de hacerlo con un alicate lo pensé y le dije a Tino, ¿qué te parece si con esto? Y sí, ni dicho, ¿veis? Quedan ahí y quedan aquí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a darle un poquito para acá para ir pegando los sobres, que se vayan secando, y luego veremos lo que hacemos en estos dos primeros, que no van a ir así. Y vamos a pegar los 4 primeros sobres ahí. Vamos a rematar primero esto y a plancharlo antes de pegarlo, porque luego nos va a ser más difícil de planchar. Esto lo podemos cortar porque este ya está rematado ahí al final, fuera. Y este simplemente lo que voy a hacer es pasarlo así y cortaremos arriba, nada más, sin tensar mucho, ¿eh? Vamos a estirarlo bien para que cuando ahora lo planchemos nos quede bien. Cortamos ahí y listo. Todos los haríamos así. ¿Os habéis fijado que he pasado la plancha por aquí y por aquí para que quede bien planchadito, bien lisito? Voy a empezar a pegar los sobres. Voy a cortar un poquito las esquinas y simplemente voy a pegar los sobres con pegamento. Aquí van 4 sobres y luego ya veréis lo que hacemos con lo demás. De momento pegaremos los sobrecitos. Igual tenía que haberlo pegado antes de haber puesto esta, pero bueno, ¿qué más da? No pasa nada. Si lo vamos a poder pegar igual.
Tengo a 5 ahí maullando que quiere entrar, quiere entrar, quiere entrar. Luego la dejo entrar y se quiere ir. ¿Veis? ¿La oís maullar? Bueno, el primer sobre, vamos ahí. Y vamos ahí y lo pegamos. Bien pegadito. Aquí. El primerito. Estamos bien ahí. Lo mismo. Siempre de atrás para adelante. Recordad, como hacemos siempre. Esto ya lo hemos hecho 1.300.000.000.000 de veces. Así que esto lo sabéis ya de memoria. Creo. Los y las nuevas no, pero las ya veteranas ya lo sabéis de memoria. Vamos a ver aquí y el segundo sobrecito por ahí. ¿Veis? Si es que quedan súper monos. Vamos a hacer estas de aquí. Estas de aquí voy a hacerlas con unas pequeñitas. Voy a buscar el medio, voy a hacer un sobre de biblioteca ya, antes de que se me vaya. Y esto mide 14,5 por 15 y le he hecho este bordecito de la troqueladora. Le voy a hacer un sobre de biblioteca aquí. Y vamos a pegarlo aquí como si fuera un sobre, ¿vale? Una por aquí y la otra por atrás. Simplemente se va a pegar como si fuera un sobre, ¿vale? Para saber por dónde voy a cortar, voy a marcar ahí y voy a cortar esta pestaña. Ahí. Le voy a hacer la entrada, voy a coger una tijera chiquitita para que me quede bonito. Ahí y la esquinita de ahí. Y lo mismo. Este sobre simplemente lo voy a pegar así. Bueno, voy a pegarlo por aquí para que me quede bien, que este iba así. Y lo vamos a pegar ahí. Este trocito lo vamos a dejar para colocar alguna cosita. Este lo vamos a pegar todo alrededor. Y luego le meteremos una tarjetita. También le vamos a poner un volante. Esta la vamos a dejar ahí así. Y aquí vamos a hacerle lo mismo para poner algo, no sé, un restito que tengamos por ahí.
se lo vamos a colocar pues para que ponga algún sticker, alguna pegatina o alguna cosita. Voy a coger ahora dos cartulinas de 10 por 20 y le voy a hacer el volantito aquí. Esto es para utilizar un poquito los restos estos que nos van quedando por ahí. Voy a hacerle también un sobre de biblioteca. Vamos a ver. Ahí. Y vamos a pegarlo exactamente igual que hemos pegado el otro. Sobre de biblioteca. Y vamos a ir a ponerlo aquí. Aquí abajo. Vamos a pegar este. Lo voy a marcar para cortarlo. Donde vamos a querer poner este sobre. Vamos a hacerle un piquito ahí. Y otro piquito ahí. Y lo mismo aquí. Y ya pegamos este de abajo. Y luego el de encima. Ahí. Y ahora pegaremos el sobre. Luego le tenemos que meter aquí unas tarjetitas. Por aquí. Y ahí. Ya que tenemos este trocito de aquí, mientras esto se va secando, voy a pegar lo mismo. Este trocito que me queda aquí, voy a hacerle un poco de abertura para que no me choque con este de abajo. Ahí y ahí. Y entonces voy a medir de cuánto me mide esa tarjetita. Yo voy cogiendo los restos y voy primero utilizando los más grandes que tengo para hacer este tipo de estructura, ¿vale? Y luego con lo que me sobra, si me sobra esta etiquetita ahí y esta pequeñita, pues ya hago las que me falten, ¿vale? Esta y esta son restos, con lo cual, pues ahora me toca medir, pues esta mediría 10,5 y vamos a ponerla no muy ancha para que quede como más, como por aquí, por 10,5 por 12 voy a ponerla, para hacerle un volantito. Así que voy a cortar 2 de 10,5 por 12, que eso tenéis que verlo vosotros y vosotras. Ahí ya tenéis que jugar un poquito vosotros en función a los papeles que tengáis. Aquí voy a ponerle este trocito de etiqueta, entonces como me queda muy grande, lo que voy a hacer es, como queda grande el soporte, lo que voy a hacer es marcarlo donde quiero que vaya y voy a cortar por donde sí voy a pegar, que va a ser por ahí. Voy a coger la tijerita de precisión mejor y le vamos a dar ahí un corte y este se lo vamos a cortar entero. Ahí, que ni se va a notar ni nada. Y el otro lado pues exactamente igual. Y ese cortecito se lo voy a quitar con el cúter, con cuidado, de no cargarme nada. Voy a darle con la tijerita. Ahí, que queda mejor. Y ahora ya puedo pegar mi conejito aquí, ¿veis? Como si fuera una decoración más. Mi conejito ahí, que quede mono, ¿vale? Y la parte de atrás pues entera. La voy a pegar para que no se vea nada con un trozo de papel de la colección. Ahí. Así. Y ahí ya tenemos esta parte y ahora vamos a pegar esta de aquí. Vamos a poner así y vamos a poner el otro. Lo que no voy a ponerle es decoraciones, porque quiero darle los recortables para que los pongan ellas después de poner las fotos.
Ahí. Voy a dejarlo que se seque. Y así pues ellas puedan decorarlo más a su gusto. Así. Digo ellas porque serán Sara y su mamá que lo pondrán a su gusto. Bueno, lo que sí voy a meterles tarjetitas dentro de cada una de estas. Aquí creo que le voy a poner un animalito que tengo ahí que voy a recortar, que me encanta. Se lo voy a poner. Y después de todo esto, aquí voy a poner unas hojas para que dibuje Sara, o para que pinte, o para que firmen, o para lo que quiera, que las voy a colocar ahora. Voy a esperar a que esto se vaya secando un poquito para meter las hojitas dentro. Y voy a recortar las hojas y el muñequito de ahí. Antes de cortar aquí los agujeritos, lo que tenemos que hacer es marcar que nos quede bien uno, por ejemplo, a la mitad. Doblo la mitad de un papel que mida lo mismo que voy a poner aquí. Los papeles que voy a poner aquí son de 18 por 18, así que busco la mitad, que es esa, y lo que hago es marcar ahí y ahí, que es donde van a ir los circulitos. Pero tengo que medir cuánto mide de aquí, del medio aquí, para colocar mi agujerito, y eso mide 1 centímetro. Así que una vez que sé que tengo que ir ahí, voy ahí, marco 1 centímetro y 1 centímetro. ¿Por qué os enseño esto? Pues para que no nos confundamos a la hora de hacer los agujeritos de nuestras hojas y luego nos vaya a quedar feo. Voy ahí y hago el círculo ahí y hago el otro. ¿Y qué hacemos? Vamos a ver si queda bien al ponerlo aquí. Ahí, ¿veis? Ahí es como tiene que quedar justo en la mitad. Con lo cual, este va a ser el molde para cortar el resto de mis hojas, que van a ir aquí, a las que yo ya le puse el sello de M&M Petit Surprise con esta, de Stampin', y quedan súper bonitas. Voy a ir ahí, ya os he dicho, mire, 18 por 18, y lo que voy a hacer es marcarlo al ras y empezar a hacer agujeritos ahí y ahí. No las voy a perforar todas a la vez porque no me entran en la crop, pero voy haciendo unas y me quedo luego con la referencia de otra. Ahí y ahí, voy a marcarlo ahí. Y ya teniendo esas de referencia, voy a coger una de referencia y vamos a hacer las demás. Así va a poder dibujar o va a poder hacer lo que quiera. Voy metiendo poco a poco ahí y ahí. Esto por aquí. Bueno, tenemos nuestros sobres para las fotos, que bueno, tendríamos que llenarlo de hojitas. Eso ya terminaré luego de rellenarlas. Y aquí ya he metido una tarjetita en cada una de estas, ¿vale? En esta también. Esta iría aquí y esta también lleva otra tarjetita. Y ahora le voy a pegar con un poquito de silicona. Nada, 3 cositas porque ya os digo que quiero que lo peguen ellas. Voy a poner aquí un caballito. No sé si este o este. Voy a poner este. Y voy a ir pegando ahí, pues eso, alguna cosita por aquí. Vamos a poner un cartoncito. Y vamos a ir pegando estas cositas. Vamos a dejar que se seque bien y voy a hacer el cierre, que el cierre es algo que es súper
sencillo de hacer. Voy a coger 2 eyelet de estos. ¿Y qué color vamos a ponerle para el cierre? Pues vamos a poner un rosita, yo creo. Y vamos a hacer igual que voy a hacer este, vamos a hacer el otro. Vamos a coger bastante algodón. A ver si me entra por aquí este crochet, que no me va a entrar. Voy a coger uno más pequeñito para meterlo, y voy a meter por ahí el algodón. Esta vez, para hacer el cierre, vamos a tener que coger bastante lana y cortar, ¿vale? Lo que habíamos hecho, el cordón antes lo habíamos hecho sin cortar nada. Ahora la vamos a cortar porque queremos que nos quede aquí, ¿veis? Y ahora simplemente lo que voy a hacer es lo que ya habíamos hecho anteriormente, que era hacer el cordón, como ya lo habíamos hecho. Voy a hacerlo aquí despacito y os dejo arriba el vídeo de cómo se hace el cordón por si no os acordáis, para que os sea más fácil. Yo voy a ir haciéndolo a cámara rápida. Y exactamente igual que este, voy a hacer el otro para hacer aquí una lazadita que quede mona. Os digo, aquí he puesto un DM de 3 milímetros, con lo cual está siendo gordito para que entre mi Crop-A-Dye. Le está costando un poquito, pero bueno, ha entrado. Así que voy a hacer el lado de aquí y ya os lo enseño terminado con el nudito y todo. Pues ya está, ya he hecho los dos. Voy a hacerle aquí para que veáis cómo queda la lazadita, que queda súper mona. Ahí, toda entera de crochet. Y ahí está, con sus tabs de crochet, todo crochet, sus bolitas de crochet y su interior. Vamos a verlo por dentro. El sobre, otro, este de aquí, luego 4 sobrecitos para poner fotos, y ahora voy a rellenar esto hasta aquí arriba para que me quede el álbum ahí de hojitas, para que pueda firmar o dibujar o lo que quieran hacer. Y ya os digo, voy a hacer un sobrecito pequeñito para colocar en algún sitio y que ellos y ellas más bien, metan los recortes. Así que nada, hasta aquí el tuto completito de hoy. Si os ha gustado, darle a like, compartir. Un beso muy fuerte. Nos vemos en el próximo tutorial.